Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 34, verso 26: y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. No solamente es un lugar, esta es tu casa. Somos una familia donde cada gota que el Señor derrama sobre nuestras vidas viene para bendecirnos y ser de bendición a otros. Aleluya. Hay gozo en la casa del Señor en esta noche, ¿verdad que sí? Denle un aplauso fuerte a Cristo si usted cree eso. Amén. Y esto ayuda, ¿verdad? Y también, como le decía, esto quita el sueño. Si alguno estaba un poquito así como cansadito, el levantarse, el saludar a su hermano lo va a bendecir mucho. Amén. Yo quiero compartir una palabra, no quiero ser muy extenso. Sé que el Señor me dio esta palabra y vamos a ver cómo el Señor nos dirige para impartirla a la iglesia. Y yo quiero que ahí en su lugar usted incline su rostro conmigo y oremos al Señor, al Padre. Padre, en esta noche te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu amor para cada uno de nosotros. Y te pedimos, Dios, que sea tu Espíritu Santo ministrando a nuestras vidas, dándonos el entendimiento y la revelación de lo que tú quieres ministrarnos a cada uno de nosotros, y que en nuestras vidas podamos poner esta palabra en práctica y dar fruto al 100%. Padre, te pedimos que nos guíes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eso es, aleluya. Hasta los niños están sedientos por escuchar la palabra de Dios. Yo quiero hablar de un tema muy bonito que no sé por qué, pero ¿cuántos saben que Dios habla en todo tiempo? Amén. Dios habla en todo tiempo. Él habla. Para mí, yo he experimentado a Dios hablándome en diferentes lugares. Dios me habla en el baño cuando me estoy duchando. Dios me habla cuando estoy de rodillas orándole. Dios me habla cuando estoy manejando. Y muchas veces cuando estoy caminando, el Señor me está hablando y estamos entablando una conversación. Pero cuando Él me da una dirección o me da una palabra o me habla, es algo tan hermoso. Yo sé que a muchos de los que estamos acá, Dios, ¿verdad?, nos habla cuando estamos en cualquier parte de nuestras vidas. Entonces, mientras yo venía caminando en esos días, el Espíritu Santo me daba esta palabra. Quiero detenerme para darle la bienvenida a los que nos están visitando en esta hora. Démosle un aplauso, ¿verdad? Me alegra verles. Sean bienvenidas a este lugar. Es un privilegio que estén acá con nosotros. Entonces, está hablando la palabra que voy a compartir hoy. El Señor me estaba hablando mientras venía caminando y quedé escuchando lo que Él me hablaba y me dirigía la palabra. Y vamos a hablar hoy de esta palabra que Él me ministró, y espero que todos podamos recibirla hoy en el nombre de Jesús. Mira cómo dice el título. Dice: avergonzados del Evangelio. ¿Cuántos lo pueden repetir conmigo? Del Evangelio. Quizás hasta muchos no lo queremos decir, ¿verdad? Porque se siente un poco como que, ¿por dónde me está hablando el pastor ahora? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto avergonzado por el Evangelio? Yo quiero que leamos una palabra muy poderosa que muchos conocemos, y lo que no la conocemos hoy la vamos a conocer. Está en Romanos capítulo 1, en el versículo, vamos a leer el versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16, dice la palabra. El apóstol dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe para fe, como está escrito: mas el justo vivirá, por la fe vivirá. Entonces vemos que el apóstol hace esta declaración y dice que él no se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Dice lo primero que leímos, y también dice que es
para salvación a todo aquel que cree. Y hay una coma, un punto y coma. Primeramente nos enseña la palabra que el evangelio es salvación para todo aquel que crea, ya sea si es hispano, si es americano, si es africano, oriental. Toda persona que está bajo la tierra, o sea, bajo el cielo, que cree en el evangelio, recibe el poder de la salvación del Señor. Ahora, esta declaración la hace el apóstol Pablo, una persona que tuvo un cambio en su vida radicalmente. Yo quiero hablarles un poquito de la historia de Pablo, a los que quizás no la conocen y a los que la conocen también. Vamos a profundizar en esta enseñanza. La pregunta es: ¿quién fue el apóstol Pablo? El apóstol Pablo es uno de los apóstoles más reconocidos, más famosos, porque fue aquel que el Señor llamó para poder llevar el evangelio no solamente a los romanos, a los griegos, sino que también a los gentiles, aquellos que no eran parte de la nación escogida del Señor, del pueblo de Israel. Entonces, primeramente su nombre, antes de aquel que conocemos que se llamaba Pablo, su nombre primeramente era Saulo, que él vivió en un lugar que se llama Tarso. Era su nombre Saulo. Ese nombre es la variante del nombre hebreo Saúl. Se dice en hebreo, se dice Shaul, que significa aquel que ha sido llamado por Dios. Mira lo que significaba el nombre de él, Saulo. Antes de Pablo, él se llamaba aquel que ha sido llamado por Dios, o también solicitado de Dios, inquirido de Dios. Él era un hijo de padres hebreos, judíos, fariseos, pertenecientes de la tribu de Benjamín, que poseía también un estatus jurídico como ciudadano romano. En pocas palabras, Pablo era hebreo como quizás nosotros, que aquí hay panameños, salvadoreños, ecuatorianos, peruanos, mexicanos, hondureños, guatemaltecos, de todo. Pero muchos de los que somos de ese lugar de nacimiento tenemos la ciudadanía de los Estados Unidos. ¿Cuántos dicen amén? Y los que no la tienen, pronto la van a tener en el nombre del Señor. Amén. Entonces Pablo tenía algo en común, casi como algunos de nosotros, nacido de hebreo, pero tenía la ciudadanía romana. Ok, ahora, él estudió en una de las escuelas donde habían los mejores doctores o maestros de la ley. En la escuela que él asistía era del famoso maestro o doctor de la ley, Rabino Gamaliel. También él inquirió una sólida formación en esa escuela de teología, de filosofía, de formación jurídica, mercantil y lingüística. Pablo o Saulo en ese entonces hablaba 4 idiomas. Wow, qué poderoso. ¿Cuántas personas hablan más de un idioma en esta hora? Que levante su mano. 1, 2. Casi todo, porque español e inglés, ¿verdad? ¿Cuánto hablamos inglés? Ok. Y lengua, dice el ministro. Pero Pablo hablaba 4 idiomas. Mire qué tipo de persona. Yo creo que le quiero explicar, al llegar al contexto que leímos, quién era este hombre. Era una persona educada, formada en una escuela de la más prestigiosa de ese entonces, que era estudiante de uno de los teólogos o maestros más destacantes de la historia. Él también aprobó el asesinato de Esteban. ¿Cuántos saben de la historia de Esteban, que fue apedreado? Él también fue parte, aprobó ese asesinato, y él fue el primer mártir cristiano de los seguidores de Jesús, Esteban. Ok, también Saulo comenzó a apresar a los seguidores de Jesús con autoridad de los principales sacerdotes en las sinagogas de Jerusalén y de Damasco. Estaba lleno de enojo contra los cristianos porque él creía que Jesús, el que había sido crucificado, no era el Mesías que había venido para el pueblo judío, y consideraba que lo que a Jesús enseñaba era una blasfemia. Vemos una persona que conocía toda la ley de Moisés, toda la palabra, la ley de Moisés y los profetas. Este hombre estudiado, pero él no aceptaba que Jesucristo era el Mesías, el enviado de Dios. Entonces en él había una gran ira, porque él, según él pensaba que lo que estaba haciendo era correcto.
Él tenía una pasión por defender la palabra, la ley de Dios, y por eso se puso tan enojado que perseguía a todos los creyentes, a todos los discípulos del Señor, y los apresaba hasta el punto que también los torturaba y también los apresaba y los encarcelaba. Según él estaba haciendo, como les decía, lo correcto. Él pensaba que estaba haciendo una buena obra para Dios y que el cristianismo iba en contra de todos los principios de Dios, que era una blasfema, que era una mentira, y que él consideraba que lo que él creía era lo más sagrado y nada más podía tomar ese lugar. Entonces él decía: esta plaga de cristianos tenemos que exterminarlas por completo. Ahora, ¿por qué yo les hablo de este apóstol? Como muchos de los personajes de la palabra, nosotros nos podemos identificar con la vida de él, porque él fue una persona que se preparó, una persona que tenía conocimiento, una persona que tenía un alto nivel en la sociedad, una persona respetada, una persona que había alcanzado grandes méritos, como muchos de los que estamos acá. Yo sé que en medio nuestro hay gente que se graduó de la escuela, hay gente que fue a buenos colegios, hay gente que se ha preparado académicamente, hay gente en medio de este lugar que tiene buenos trabajos, que ganan mucho dinero, que hay gente en este lugar que son respetados en su lugar de trabajo, que los jefes lo miran con estima. Quizás en medio de nosotros hay empresarios, hay gente de negocio. Aquí hay de todo tipo de gente que ha alcanzado cosas hermosas en esta tierra. A la misma vez hay ministros del Señor, líderes del Señor, que están en un nivel de gracia que el Señor les ha otorgado a cada uno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos podemos identificar con este hombre que no conocía realmente al Señor. Y yo pensaba en esto porque antes de yo llegar a Cristo, yo era una de las personas que yo decía que yo amaba a Dios, que yo no necesitaba venir a la iglesia para vivir conectado con Dios. Yo pensaba que el pensamiento que yo tenía, el concepto que yo tenía personal de Dios era el que era, y eso era todo. Pero más sin embargo, cuando se me reveló la gracia de Cristo, pude entender que tenía una gran necesidad de ese creador, de ese Dios que nos ama a ti y a mí con ese amor eterno. Y ese era el mismo caso de Saulo en ese entonces. Ahora vamos a volver a Romanos y vamos a leer el capítulo 1, el versículo 1. Dice: y le escribe una carta a la iglesia en Roma. Le escribe esa carta y empieza diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Cuando yo leía esto me llamaba tanto la atención, y yo creo que cuando uno lee la palabra, en diferentes ocasiones Dios le revela o le abre el entendimiento, le muestra algo totalmente diferente, aunque usted lo haya leído más de 1000 veces. Aquí en Romanos 1:1 el apóstol comienza a escribir una carta y empieza escribiendo su nombre, Pablo. Ahora usted dice: wow, Pablo, pero ¿qué pasó si él se llamaba Saulo? Claro que sí. En uno de los días que él estaba persiguiendo la iglesia, que quería ir a Damasco a traer a los creyentes de Jesús para encarcelarlos, para torturarlos, para hacer lo que él quería con ellos, se le apareció Jesús en el camino. Dice la palabra en el libro de los Hechos que una luz tan radiante se le apareció a Saulo, que lo dejó totalmente ciego. Ese era mismo Jesucristo que se le apareció y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo dice: Señor, ¿quién eres? Y él le dice: Jesús, a quien persigues. Jesús, el que fue crucificado, ese soy yo. Y desde ese momento la vida de Saulo comienza a tener un cambio tan rotundo en su vida, como muchos de los que estamos acá. Muchos estamos en un rumbo, en una dirección contraria a la de Dios, pensando que nuestra vida estaba por el camino que debería ir. Teníamos quizás el mejor deseo de hacer las cosas buenas, pero más sin embargo nos dimos cuenta que cuando se nos apareció Jesucristo, nosotros conocimos la verdad, conocimos el amor verdadero, conocimos a ese que nos ama y que tiene cosas grandes para cada uno de nosotros.
Entonces Saulo tuvo ese encuentro con el Señor, y si usted va al libro de los Hechos, usted comienza a leer todo, cada paso de cómo fue, cómo Dios comenzó a hablar en su vida, cómo él recibió el Espíritu Santo, cómo sus ojos fueron abiertos. Pero lo que me llama la atención aquí, mis amados, es que aquí él escribe su nuevo nombre, el nombre que el Señor le cambió a él. Entonces esto me llama la atención, porque Saulo, lo que le escribe a los romanos, escribe un nuevo nombre. Ya no se llama Saulo, sino se llama Pablo, que significa pequeño o humilde. Wow, eso me maravilló tanto, porque Saulo significaba, ¿cómo se acuerda lo que dijimos? Llamado por Dios. Muchas veces, y el Señor me ministraba, muchas veces cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, o cuando Dios nos está bendiciendo, cuando Dios está abriendo puertas a nuestro favor, cuando Dios está manifestándose con poder, puede pasar que muchas veces nos podemos engrandecer nosotros y creer que estamos encima sobre los demás. Y quizás ese era el lugar de Pablo o de Saulo. Era una persona estudiada con doctorados. Usted no ha visto personas que son muy profesionales, pero tienen un carácter tan altivo, que no quiere que nadie se le acerque, que no quiere que nadie lo toque, que no quiere que... Y en toda conversación tienen algo que decir, tienen algo que contrarrestar a la gente. No, así no es. Es así porque yo conozco, porque yo fui a esto, porque yo tuve... Y yo digo, wow, qué tremendo. Ahora Dios le cambia la identidad que tenía mundana y le da una identidad nueva. Y le dice, ahora tú te vas a llamar Saulo, pequeño y humilde. Y él, cuando vemos la historia de este apóstol, él llevó ese nuevo nombre, o esta característica, o este ADN, o cómo le puedo decir, esa identidad la llevó durante todo su ministerio. Aunque Dios le dio grandes revelaciones, aunque Dios le enseñó muchas cosas, aunque Dios le dio la oportunidad de hacer grandes milagros, el apóstol Pablo se mantuvo sus 2 piecitos sobre la tierra, reconociendo que no era él, sino que era Dios. Dígale a tu vecino, cuando Dios te bendice, dile, cuando Dios te usa, recuerda que no eres tú, es la gracia de Dios en tu vida. ¿Cuánto dicen amén a eso? Aleluya, dáselo fuerte si es para el Señor. ¡Qué bendición! Ahora, de un hombre tan alto de la sociedad lo hace una persona tan pequeña y tan humilde. Y cuando nosotros estudiamos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que el ser pequeño es el mayor en el reino. Los discípulos se peleaban, Señor, ¿quién va a ser? Yo quiero estar sentado a la diestra tuya, al lado tuyo. Y Jesús le dijo, espérate, aquí en el reino no es como en la tierra, cómo se enseñorean las personas, cómo se aprovechan de los demás. Y wow, meditando en todo lo que está pasando en Venezuela, ¿verdad? Dios no gobierna de la manera terrenal. Entonces, el ser más pequeños, y no lo veamos como que te vas a poner una baja autoestima, sino que vas a poner tus pies sobre la tierra y vas a reconocer que es Dios que te usa, que es Dios el que tiene las bendiciones, que es Dios el que está obrando a favor tuya. Amén. Este hombre estudiado, con muchos conocimientos, hermanos, intelectuales, sociales, fue totalmente transformado cuando tuvo un encuentro con el Señor. Wow, eso me bendice tanto. Ahora, él mismo dice, quiero que leamos en la palabra del Señor. Este mismo apóstol dice en Romanos 12, ahí mismo en el libro de los Romanos, en el capítulo 12, versículo 3, dice, digo pues, léalo conmigo, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Qué hermoso es esto. Una de las cualidades de una persona
que no se avergüenza del evangelio de Jesucristo es una persona que conoce su identidad. Si usted está anotando, anote eso, porque estamos hablando sobre el tema avergonzados del evangelio. Una de las cualidades es que sabe cuál es su identidad en Cristo. Conoce, no tiene que aparentar nada, no tiene que mostrarle o probarle nada a nadie, sino que tiene que fluir en la gracia que Dios le ha dado, fluir en el nivel de fe que el Señor le ha depositado sobre su vida. Esa persona es humilde y no se cree tampoco mayor que nadie. Dígale a tu vecino: ¿sabes quién eres en Cristo? Eres una nueva criatura. Eso es lo que yo aprendo de la primera parte de esta carta. Solamente con él escribir Pablo, dije yo, wow. Él reconoció quién era. Él se olvidó de la persona que él era en el pasado y dijo: este soy yo, la nueva creación. Yo soy la nueva versión del escogido. Pero ahora soy pequeño y humilde. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿qué sigue diciendo él? Siervo de Jesucristo. La segunda cualidad de una persona que no se avergüenza del evangelio, reconoce que es un siervo del Señor. Es una persona que está a la disposición de servir. Es una persona que sabe que Dios lo puede usar si se dispone al servicio de Dios. Yo meditaba en esto, mis amados, porque yo miraba, ahora que nosotros fuimos a Houston, tuvimos una situación tan tremenda que nos sucedió en el último día de conferencias. Nosotros fuimos a un lugar, todos los que estábamos, el grupo de jóvenes que estábamos juntos con mi esposa, queríamos conocer diferentes lugares en Houston para comer, ¿verdad? Porque aquí conocemos todos los lugares de comida. Irene's Pupusa, vamos a darle comercial a ellos. Irene's Pupusa, Don Pollo, todos los lugares de comida peruana por acá, comida salvadoreña, Doña Azucena. Otro lugar que usted conoce, Los Chorros, Azúcar, los griegos. ¿Cómo fue por allá? ¿Quién dijo algo? Chipotle. Bueno, lugares que conocemos. Entonces dijimos, vamos a probar cosas diferentes que no vemos en Maryland. Vamos a probar tacos aquí en Texas. Y entonces hay un lugar que se llama What a Burger, se llama así, o Whataburger, se llama así. Y nosotros fuimos bien noche, íbamos a ir a un lugar y le tomé foto, hermano. Íbamos a ir a un lugar, una pizzería, pero cuando fuimos estaba malísimo. Y cuando íbamos manejando vi un lugar que se llamaba Los Chamos. Y dije, este restaurante de Guillermo, dije yo. Pero fuimos a Whataburger bien tarde, porque fue el único lugar que había. Llegamos, comimos y estábamos sentados. Y de repente yo vi a un muchacho que pasó caminando, pero se miraba como indigente, como que vivía en la calle. Yo lo miré y yo como que quería como que hablarle, decirle algo o darle algo, pero yo estaba viendo cómo le hago. Y estaban los muchachos hablando. Y le doy gloria a Dios por la vida de mi esposa, porque ella empezó la conversación en la mesa diciéndole a las muchachas y a los muchachos qué es lo que más le ha impactado en las conferencias. Y ella comenzó a escucharles y a preguntarles. Y ella comenzó la conversación que el muchacho estaba con una muchacha, ellos estaban escuchando, pero yo no me daba cuenta porque estaban un poquito retirados. Cuando yo comienzo a recoger las vasijas, las comidas de ellos para tirarlo a la basura mientras están hablando, yo llego al lugar a tirarla y el muchacho me ve y me dice, excuse me, ¿usted es cristiano? Y yo le dije, y caminé donde él. Y él me dice, es que los escuché hablando de Dios. Mire esto. Y yo me quedé, wow. Si no fuera por mi esposa que empezó esa conversación, quizás hubiéramos estado hablando de la comida, de la hamburguesa, de que teníamos hambre y todo. Pero me acerco y me dice, yo quería hablarte, me dijo él. Y yo le dije, yo también. Pero no quise hablarte porque me daba pena, me dijo el muchacho. Pero yo dije, Señor, si él se acerca donde yo estoy, le hablo. Mire, eso fue Dios en el asunto. Ahora, no le quiero hablar tanto la historia, pero lo que pasó en ese lugar fue que nosotros, yo les digo a los muchachos, vengan, conozco a unos muchachos, unos amigos nuevos.
Resulta que ellos vivían en la calle, una pareja de dos esposos que estaban homeless, estaban indigentes en la calle, pero eran creyentes. Y Dios le dijo al muchacho que se mudara de Florida a Houston porque tenía algo para él, y el algo para él quedó en la calle. Nosotros, yo le digo, vamos a orar por ellos. Como buen pastor, ¿verdad? Como buen creyente, vamos a orar por los muchachos. Y comenzamos a orar por ellos. Y de repente una de las jóvenes comenzó a profetizar. Y comenzó a declararle palabra. Y la muchacha comenzaba a llorar y miraba al esposo y le decía: yo pensaba que tú eras un loco. ¿Cómo que Dios te dijo que te iba a dar una mansión? Y la muchacha está diciendo que Dios te da una mansión. Y comenzó a ministrar y ella comenzó. Yo pensaba que él era un loco, pero ella fue una cosa del espíritu. Ahora, ¿qué sucede, mis amados? Que yo bien feliz de lo que Dios estaba haciendo. Y digo yo, bueno, ahora vamos a poner una ofrenda entre todos y vamos a darle una ofrenda. Que lo hicimos, ¿verdad? Pero los muchachos dicen algo. Y en vez de, nosotros pensábamos que lo íbamos a bendecir a ellos, mas sin embargo ellos comienzan declarando palabras sobre nosotros y orando con una autoridad y testificando de Cristo como yo nunca lo he escuchado. Con una unción, estando en su condición, con bolsas, oliendo feo, mal, sin bañarse, sin peinarse, pero hablaban de Jesús con una convicción que nos tocaba el corazón, nos rompía el corazón. Y comenzaron ellos a hablar de Cristo y wow, y comienza a profetizar la muchacha. Y le voy a cortar la historia porque nosotros llegamos a ese lugar a las 10 de la noche y nos fuimos a la casa a las 3:40 de la noche, de la mañana. Con eso les digo que tuvimos culto en ese lugar. Ese restaurante es 24 horas. Denle aplauso a Dios. Ese restaurante 24 horas y la gente entraba y nosotros estábamos ahí orando y levantábamos las manos y hablábamos de Jesús sin temor. A nosotros se nos fue toda la vergüenza y a ellos más. Y comenzaron a profetizar sobre toditos. Y me dijo, yo tenía que hablar contigo porque algo me decía que yo tenía que empezar a hablar contigo. ¿Quién eres tú? Y ahí le dije, bueno, pastor. Yo le dije, pero tú eres pastor. Y también le profetizamos. Y quedamos hablando con ellos, nos tomamos fotos, agarramos contacto y seguimos orando por ellos. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Aparte de no tener vergüenza de testificar de Jesús, nosotros en ese lugar, pero más ellos en la condición que estaban. Y el Espíritu Santo me decía algo a mi corazón. El apóstol Pablo decía, porque yo no me avergüenzo del evangelio. Porque muchas veces, muchos nosotros cristianos no predicamos el evangelio. Porque muchas veces no testificamos de lo que Dios ha hecho. Y nos cuesta tanto hacer esto. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué? Quizás estamos avergonzados del evangelio. Quizás tenemos pena que la gente diga, ay, ahora te convertiste en un aleluya. Ahora te convertiste en un evangélico. Ay, ya no bebes ahora, ya no andas en las discotecas ahora, ya cuidas tu cuerpo y no andas haciendo cosas inapropiadas ahora, ya no hablas palabras obscenas ahora, ya no escuchas música que daña ahora. Y nos avergonzamos decir que cambiamos. Y por eso nos quedamos callados y no testificamos de Dios. Pero la persona que está en la calle con necesidad, ¿cuánto hemos visto gente en los semáforos pidiendo dinero? ¿Cuánto hemos visto personas que se le acercan y le dicen, dame algo? Esa gente no tiene vergüenza. Esa gente no tiene vergüenza por el estado presente en el cual están ellos viviendo. Y eso el Espíritu Santo me ministraba. Muchos de ustedes no saben el estado en el cual están viviendo, porque mi Hijo Jesús está pronto a llegar y por tanto tienes que testificar de Él y predicar el evangelio sin vergüenza. Dígale a tu vecino, no te avergüences del evangelio. El que está en la calle no tiene pena
Y su convicción, hermano, es tan fuerte porque él sabe que tiene una necesidad y por esa necesidad está dispuesto a hacer lo que sea, hasta hacer el ridículo con tal que le puedan suplir su necesidad. Ahora, ¿cuántos de nosotros necesitamos a Jesús? ¿Cuántas de nuestras familias necesitan a Cristo? Entonces tenemos que testificar, tenemos que anunciar, tenemos que predicar el evangelio, porque esto no es una historieta antigua, esto es poder de Dios para salvación, ojo, a todo aquel que cree. Dígale a tu vecino, esto no es a la fuerza. Por eso yo me rehúso a forzarle el evangelio a una persona, porque el evangelio no es a la fuerza. El evangelio es poder para salvar la vida, para salvar el alma, para transformar la vida, la familia. Ese es el evangelio. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando usted y yo más predicamos el evangelio, más nos empoderamos. Entre más tú predicas, más te fortaleces en el Señor, porque estás declarando la palabra, y la palabra es Cristo mismo. Entonces no podemos vivir avergonzados de que somos transformados. Es más, debemos anunciarlo con alegría y con gozo, porque somos tan bendecidos, mis amados, de haber sido encontrados por el Señor. Mire, el apóstol Pablo no estuvo buscando al Señor, el Señor lo encontró a él. Por eso ninguno puede tomar esa gloria y decir cuando yo busqué al Señor. Mentira, nadie lo ha buscado. Nadie busca al Señor. No, el Señor lo busca a uno. Él pone el querer como el hacer en nosotros, de decir, voy a comenzar a congregar. Por eso no salió de tu carne. Tu carne quiere pecar, mi carne quiere fallar, pero el Espíritu quiere darnos vida. Y por eso que Él nos habla y nos enseña. Por eso esta noche quiero que nos llevemos estas cualidades de un verdadero evangelista, de un cristiano que no se avergüenza del evangelio que ha creído. Número uno, tiene identidad, conoce quién es en Cristo y es humilde. Por eso a la hora de anunciar a Cristo no tenemos que golpear a la gente, no tenemos que maltratar a la gente, tenemos que hacerlo con amor y con humildad. Hermano, yo estuve como tú estás. Quizás tú no me vas a entender y no te quiero ofender, pero necesitas a Jesús en tu vida. Necesitas que, hermano, y decirle la verdad a la gente, porque es la verdad. Aunque estemos bien vestidos y bien perfumados, pero si no tenemos a Cristo en nuestra vida, hermanos, estamos perdidos. Diga conmigo, y también es un siervo del Señor. Número 2, es un siervo. Está dispuesto a servir. Aquí hay líderes, obreros de Casa de Bendición. Y a veces yo sé que en la vida, en el camino, llega la tristeza, llega el desánimo, llega el cansancio, pero continúa predicando, continúa sirviéndole al Señor, porque todos somos colaboradores del reino. Aunque usted no esté parado en esta plataforma, usted aporta, usted colabora al reino en el lugar que Dios lo ha plantado a usted. Ya sea como un anfitrión de una casa, usted diga, yo quiero que en mi casa hagan un culto, que hagan una casa de bendición, que hagan un grupo, una célula en mi casa. Solamente con el hecho que usted hace eso, usted está colaborando con la obra del Señor y está anunciando el evangelio en su casa. Lo que enseñamos, lo que predicamos, lo que usamos las artes, la música para anunciar al Señor. Sirvamos con gozo, hermano, con el hermoso privilegio. A nosotros somos una iglesia que nos gusta servir, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Servir a los niños, servir a los nuevos convertidos, servir, hermanos, en los medios, aquí el equipo de multimedia, en la alabanza, todos los ministros, los maestros. Hermanos, no sirvamos con queja, no sirvamos enojados, hagámoslo con gozo, reconociendo que es un hermoso privilegio que tenemos de parte de Dios, de que pueda usar nuestras vidas para bendecir a otras personas que necesitan al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Dios.
Miren lo que dice en Hechos 9:15. Dice Hechos 9:15: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Wow. Ahí Dios le dice a Ananías, le dice: ve, porque Pablo era una persona temible, era un asesino de creyentes. Y dijeron: ¿qué? ¿Tú me vas a mandar a qué? ¿A orar por quién? Si este nos está buscando para... Y van a haber momentos que Dios te va a enviar a orar por gente que tú no quieras orar por ellos. Van a haber tiempos que Dios te va a decir: ora por aquel que te está haciendo la guerra en el trabajo. Ora por aquel ese familiar que te tiene los quicios, te lleva de, ¿cómo te dice? Que te lleva de quicio. Ve y ora por esa persona. Ve y anúnciale el evangelio. Ve y predícale de mi amor. Pero tenemos que, diga conmigo, perder la vergüenza. Dígale: pierdo la vergüenza. Con mucho respeto, si en el mundo éramos unos sinvergüenzas para pecar, ahora en el reino seamos sinvergüenzas para servir a Dios. Aleluya. Quizás hay una palabra fuerte, pero es la verdad. No tener vergüenza, no tener pena, pues. No tenga pena hablar a la gente de Jesús. No tenga pena decir quién es. ¿Usted quién es? Soy un hijo de Dios, soy un evangélico. Pero a veces tenemos pena porque tenemos algunas cositas, todavía tenemos tierrita encima, tenemos tierra. Y como la gente ve la tierra en nosotros, no queremos decir que somos cristianos porque, ay, estoy sucio. Tranquilo, no tenga la vergüenza. Dígale: Dios está trabajando en mí y Él también puede trabajar en ti. No soy perfecto. El apóstol dijo: yo no hablo, que yo no pretendo que lo he alcanzado todo, mas yo prosigo la meta al supremo llamamiento. O sea, hermano, estamos viendo quién dice esto. El mismo que conocía, hermano. Yo me imagino que Pablo se iba para la escuela con un montón de libros y de enciclopedias y de Biblia, y tenía la ley de Moisés, los 10 mandamientos, las palabras de los profetas, pero todavía no se le había revelado al que estaban leyendo ahí. Ahí estaba Jesús desde el principio. Cuando el Padre dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, ahí estaba Cristo. Ahí estaba desde el principio en toda la escritura. Pero a ellos no se le había revelado a Jesús. Por eso dígale a su vecino: es importante el conocimiento. Dígale. Pero es más importante la revelación y la convicción en quien hemos creído. Hay que tener convicción. Y esa es otra cosa que hace una persona que no está avergonzada del evangelio. Tiene convicción en lo que ha creído. Está parado en la brecha. Sabe que lo que tiene para ofrecer es verdadero. No como una persona que sabe que está vendiendo. No sé si a usted le ha llegado gente que le vende chafa a usted, que le quiere vender cosas falsas, y ellos mismos se están tratando de convencer ellos mismos que lo que tienen es de verdad, y te tienen una labia, papito, una labia para venderte una botella de agua. Es que esta agua viene de Alaska, hermano. Esta agua es importada y fue hecha allá en China la botella, y la llenaron allá en el Potomac. Pero él te va a vender y te va a decir: no, esta agua es Fiji. Y se convencen ellos mismos, pero el objetivo de ellos es que tú le compres su producto. A veces tenemos que aprender: ¿será que nosotros estamos convencidos de lo que estamos predicando? ¿O tenemos un poquito de duda? Y ¿sabe? Le digo esto porque muchos, como Dios no nos ha dado lo que estamos pidiendo, callamos a testificar de la grandeza de Dios. Por ejemplo, si yo estoy esperando un milagro, yo puedo predicar o enseñar o hablar de todo de Dios, pero menos milagro porque todavía no me ha dado mi milagro. Diga conmigo: así no es. Diga conmigo: es por fe. Hay que tener convicción. Por eso, si usted sigue leyendo, vamos a leer el versículo 16 de ahí mismo de Hechos 9.
Mira lo que dice. Porque yo le mostraré a Saulo, en este momento a Pablo, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y esto es una cosa que tenemos que aprender, mis amados, que vamos a padecer en este camino. Va a venir el padecimiento, va a venir el dolor, va a venir la prueba. Pero tenemos que entender que Dios nos ha llamado y está forjando nuestro carácter para que aprendamos que todo lo que alcancemos en la vida se lo debemos a Él. Si Pablo no hubiera padecido, Pablo hubiera dicho, no, esto es pan comido, yo me la puedo solo. Y eso es lo que le pasa al hombre. Por eso es importante que padezcamos muchas veces, para que nos mantengamos anclados en el Señor y entendamos que es Él y no somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un aplauso fuerte a Cristo. Ya voy a terminar, no los quiero cansar. Volvemos a Romanos 1. Dice también, llamado a ser. Diga conmigo, Dios me ha llamado a ser antes que a hacer. Llamado, póngalo por favor, Romanos 1, el mismo versículo 1. Llamado a ser. En este caso él fue llamado a ser apóstol. Nosotros tenemos dígale a tu vecino, tenemos un llamado de parte de Dios. Tenemos un llamado. Y este llamado está encerrado en una sola cosa, está encerrado en la persona de Cristo. Este llamado está encerrado en anunciar al Señor. Ya sea si los haces predicando, ya sea si los haces enseñando, si lo haces cantando, si lo haces con tu vida. Diga conmigo, yo he sido llamado a ser. Eso es lo que hemos sido, a existir. Dios nos dio el privilegio de la vida. Dios nos llamó. Y es lindo que esto hasta va con el nombre de Saulo, llamado por Dios a ser. Algunos vamos a ser, dice la palabra, apóstoles. Él mismo instituyó, ¿verdad? Constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Todo para edificar a la iglesia. Usar nuestros dones para bendecir y fortalecer, formar, aplicar, para añadir a la iglesia. Que cuando la gente te vea hablar, tú le puedas fortalecer su fe. Cuando la gente te oiga cantar, pongo ejemplos, te haga acercarte a Dios. Cuando te enseñen la palabra, un maestro te haga amar a Dios más. Todos los dones que Dios nos ha dado, diga conmigo, todos somos importantes y todos nos necesitamos. Por eso el Señor lo hizo así, llamados a ser. Y sigue diciendo, apartado para el evangelio, apartado para Él, porque el evangelio es Cristo. No hay otro evangelio. Hoy día hay tanta gente predicando cosas extrañas, tratando de desviarnos de Dios. Hay gente que te está hablando de otra religión. Hay tantas religiones hasta nuevas que han salido. Hay gente que se cree gato, que se cree perro. Hay tantas cosas. Y wow, Dios nos ayude a cada uno. Pero no podemos ser engañados. Por eso tenemos que anunciar el evangelio. Tenemos que anunciar el evangelio. No nos podemos quedar callados, porque hay un pueblo, una tierra, hay un mundo que está perdiéndose. Y yo no sé si usted lo siente en su espíritu como hijo de Dios, que la venida de Cristo está más cerca que nunca. No podemos pensar, como decía el apóstol Pedro, que muchos piensan que toman esto por tardanza, que desde mis abuelos, tiempos de mis abuelos, está que viene Jesús. Vaya. Si usted quiere creer esa mentira que no viene, solamente abra su teléfono y mire lo que pasa en las redes sociales. Hay cosas que hoy estamos viviendo que no se miraban en la antigüedad. La maldad siempre ha estado, pero hoy día, hermanos, wow. Hoy día el mundo se está hundiendo en la inmundicia, hundiendo en el pecado, hundiendo en la desesperación. Hay tantas enfermedades nuevas, enfermedades mentales nuevas. Yo me acuerdo que en mi edad
Hermano, yo soy de los 80. Nosotros no escuchábamos nada de ¿cómo se llama? De salud mental. No, hombre, vaya a correr afuera un rato y ya se te va eso. Nosotros no escuchábamos de que yo tengo de que, ¿cómo se llama? Ansiedad. Eso no se miraba mucho. Quizás había depresión, quizás había, pero usted salía a jugarse un partidito de fútbol y ya se le olvidaba todo. Usted salía a tomar sol, a correr, a subirse a un árbol de mango, a comer coco, a comerse unos, ¿cómo se llama? Los jocotes, los coronas, comerse un zapote, un caimito, un mamón. Wow. Marañón, así, hay un marañón curazao, uno que es rojito y blanco por dentro. Nosotros agarrábamos las pepitas y las asábamos del marañón y ahora son aquí los cachos, las anonas. Hermano, usted, qué depresión, que usted iba a correr con su amigo allá afuera, a jugar la lata, jugar al escondite, jugar la gallinita ciega. ¿Se acuerdan? Eso eran los tiempos. En esos tiempos ni nos tenían que forzar para entrar a la casa. Amén, venga para la que yo estaba allá afuera jugando todavía. Ahora todos nos estamos convirtiendo en el jorobado de Notre Dame. Así es. En los metros, en los buses, hasta manejando en el carro y está usted atrás pitándole, ¡hey! Está la luz. ¿Sabe? Por eso se choca mucho. Hoy día los muchachos no quieren ni salir. Y claro, este es el tiempo que están viviendo ahora. Es el tiempo que ellos nacieron. Pero lo que le quiero decir, hermano, que los tiempos son totalmente diferentes a los tiempos de antes. Y eso nos está enseñando que el Señor está cerca. Usted lee la Biblia, usted se da cuenta de las manifestaciones, las cosas que están pasando en las naciones. Todo eso está registrado. Todo está registrado en la palabra de Dios. El tiempo nadie lo sabe, la hora dice la palabra, ni el día, solamente el Padre. Pero de que viene, dígale a tu vecino de que Cristo viene, viene. Y Él viene por su iglesia. Y primero vino a salvar, ahora va a venir a juzgar. Ahora va a venir a juzgar. Y la iglesia necesita estar conectada con su Señor, no avergonzada. Y esa es la palabra que yo les quiero dejar. Recuerde a la persona que está en la calle, a la persona que le pide dinero, a la persona que le dice a veces en los letreros, estoy dispuesto hasta a limpiar casa, hasta cortar monte, hasta a veces te dice lo que sea, necesito trabajo. Y yo sé que de los que estamos aquí en este lugar y a los que nos están viendo por las redes, yo estoy totalmente seguro que ninguno de nosotros quisiéramos estar en un semáforo y en este sol que está ahorita, en este calor, con un letrero allá afuera diciendo necesito $1, dame dinero. Pero la necesidad hace perder la vergüenza de que hagamos lo que sea. ¿Y qué le quiero decir con esto? Que recordemos la necesidad que todo ser humano tiene por el Señor, y que hagamos lo que tenemos que hacer y que prediquemos al Señor Jesús sin vergüenza, sin importar lo que la gente diga. Por eso le hablaba de Pablo, para que entendiéramos quién era él, un hombre de altura, un hombre reconocido, un hombre que hablaba, mira, 4 languages. Ese tipo te podía hablar, me imagino que te hablaba en chino. No era eso, los idiomas. Él hablaba arameo, yo lo anoté acá, hebreo, también hablaba griego, 4 idiomas. Ese tipo era bueno para hablar. Así como, no sé si conocen a Mbappé, el jugador ese de Francia, que ese tipo habla español como que si hubiera nacido en El Salvador. Broma. Como un español habla, clarito. Gente que se prepara. Pero ¿qué dijo él? Todo esto lo veo ¿por qué? Por basura, dice él. Todo esto que él había alcanzado terrenalmente lo ve por basura, solamente con tal de que de agradar a aquel que lo había llamado. Así que quiero que te pongas sobre tus pies en esta noche. Y vamos a declarar hoy que perdemos toda vergüenza de hablar del Señor. Que podemos decir como el apóstol Pablo, porque yo no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación,
para todo aquel que cree, primeramente, al judío y al griego, a todo el que crea. Solamente oremos al Señor, prediquemos al Señor, y el trabajo de creer se lo dejamos a aquel que reciba al Señor en su vida. Vamos a orar en esta noche. Padre, en tu nombre te damos gracias por tu palabra.